Seguimos en su programa Portafolio Económico. Esta semana pues también las informaciones que tienen que ver con la economía, con la informalidad y con la contribución hacia el sistema de seguridad social también ha sido un tema de análisis, un tema de discusión y de alguna manera también de ocupación del sector. Y esto, Susana, porque sigue siendo el sistema de pensiones, sobre todo, sigue siendo, diríamos, afectado por un elemento, en principio, uno, que se derivan entonces en otros, y es el tema de la informalidad. Si vemos, y así las estadísticas que se han publicado, cuando analizamos, Susana, en los últimos 5 años, nuestro sistema de contribución, de recaudo, para alimentar el fondo de pensión y sobre todo, y en sentido general, la seguridad social, pues tiene unos elementos que preocupan porque al final del día nosotros tenemos que desde la pandemia, recordemos que en la pandemia hubo una deserción del empleo por condiciones naturales del propio proceso. Y vino entonces el Estado, y así sucedió en otros países, casi a nivel general, a nivel global, donde el Estado comenzó entonces a asignar subsidios y evidentemente el subsidio no contribuía, o sea, el subsidio era una ayuda y no podía contribuir a la pensión ni al seguro. Y evidentemente el sistema tuvo que asumir gran parte o el todo de todo el desempleo que produjo todo esto. Después de la pandemia, pues viene lo que sería como un proceso de recuperación lento, pero recordemos que el sistema lo que hizo fue que perdió, según las estadísticas, pierde alrededor del 26% de la masa contributiva. Entonces, porque no todo el que se fue a su casa perdió el empleo. Ahí vino el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero hubo un descenso aproximadamente de un 26% en todo lo que es la contribución y la recaudación. Después de la pandemia, entonces viene un proceso de recuperación que no es más que tratar de volver al punto inicial. O sea, no fue que ahora vamos a crecer más que que antes de la pandemia, sino que a partir del 2021, 2022, 2023, pues venimos en un proceso escalonado de crecimiento, pero es para tratar de reponerme, hablando del empleo, porque pudieran otros indicadores hablar de crecimiento, quizá más inclusive que el 2020. Sin embargo, en términos del empleo, tenemos muchos problemas porque no hemos podido reponernos desde la pandemia, no hemos podido reponernos en lo que tiene que ver con la ocupación. Y ahí, Susana, entonces intervienen otros elementos porque, por ejemplo, se habla de que el elemento más, diríamos, más impactante en el tema de la contribución al sistema es justamente la informalidad que no permite que el sistema pueda ser alimentado de una manera, diríamos, sistemática y en un ascenso programado. Mira, yo te escuchaba en tu comentario y como siempre, Basilio, muy puntual y muy certero y muy del pueblo. Realmente el mundo ha visto un antes y un después de la pandemia, ¿verdad? En nuestro caso específico, te lo voy a presentar en dos vertientes. Primeramente, post pandemia y las inversiones y los grandes aportes que el Estado Dominicano ha realizado, que lo tenemos que reconocer para esa recuperación,
pero la misma recuperación tiene sus particularidades. Y una de esas particularidades es que la gente de manera muy paulatina se fue reintegrando, porque la gente entendió que la prioridad no era el empleo. La prioridad no era el empleo, que ahí también, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la sociología del dominicano, el dominicano se dio cuenta que podía vivir, que se podía vivir, ¿verdad?, sin necesidad de agotar todos esos tiempos en una empresa y todo lo que representa. Un grupo se resistió por un largo tiempo durante pandemia de volver a insertarse y entendió que la informalidad, como tú lo dices, que bajo la informalidad yo podía vivir. Yo podía vivir y recibir incluso mayores entradas que estando dentro de un sistema de trabajo. Se entendió, por ejemplo, en el caso de las parejas o de los matrimonios, que con uno que esté en la calle se podía sobrevivir. ¿Y qué pasó con esto? Pues se comenzaron a desarrollar emprendimientos desde la misma casa, ¿verdad? Porque tú recordarás que en las empresas mucha gente se resistía a volver a la famosa normalidad porque entendió que se podían realizar las funciones desde la casa en la empresa. Y todo esto pues se convirtió, ¿verdad? Se puso lento ese acceso. En relación a los temas relacionados a la seguridad social, el gran enemigo, Basilio, y es bueno que nuestros televidentes lo sepan, el gran enemigo del fortalecimiento de la seguridad social es la informalidad. Acá está el gran reto de las autoridades de trabajo, no solamente del ministerio en sí, sino también del Estado Dominicano, para poder lograr fortalecer ese sistema que, si no es robusto, si no tiene los suficientes fondos, Basilio, no va a haber un retorno al momento de la pensión. Pero mira, más el uso que tienen esos mismos recursos. Mira, eso que tú mencionas se corrobora con la información servida, por ejemplo, al mes de marzo. Fíjate que según la información que se ha servido, se ha dado a conocer, solamente el 41.6 cotiza en su cuenta individual en el sistema de pensiones. Y es un dato que preocupa, porque estamos hablando que hay un 59% de la totalidad que no está cotizando. Correctamente, para el aumento de la pensión. Y entonces tiene dos elementos que lo impactan. Una es el desempleo per se, ¿verdad? Que no tiene que ver con la informalidad. Sino que no hay fuentes para poder estar en la formalidad. Exactamente. Entonces, y ahí hay un problema, porque pudiera ser que ese desempleo, mucho de ello esté subsidiado a través de los planes del gobierno, o sea que aparte de que no aporta, entonces del otro lado se comen de lo que hay. Se comen de lo que hay. Esto también, Susana, tiene un elemento que debe de ocupar a todos los actores, y es que tú sabes que siempre sobre el plan de pensiones, siempre ha habido su pro y contra de quienes no tienen la fe suficiente para diríamos, sentirse cómodo en las garantías del sistema, y otros que entienden que sí, pero con un 42% de contribuyente al sistema. Esto entonces indica que el sistema en sí no tendrá la fortaleza que amerita, porque al final hay un tema. Fíjate que nuestra población, que es una población relativamente joven, si las políticas de Estado no se mantienen con una visión hacia mantener esa población joven, entonces la población va a envejecer, como ha sucedido en otras culturas como Europa, por ejemplo. Donde los casos son críticos. Correcto. Mira, por ejemplo, el caso de Canadá, que Canadá está abriendo facilidades de visado
porque, Italia también, en correcto, Europa, España. porque hay un tema, alguien tiene que hacer el trabajo. Y ya a ti, cuando llega el momento, lo que hay es que entonces pensionarte. Y el sistema entonces va forzado porque recibe poco de la, ¿verdad?, de la mano de obra joven, y lo que está es, diríamos, cargando con el peso de ya quienes aportaron. Entonces, y el otro elemento es que ese tema del desempleo y la informalidad, ahí viene el elemento importante, y es que la estrategia del Estado para mitigar esos dos elementos. Una, estamos claros de que siempre los gobiernos están haciendo un gran esfuerzo por lograr el tema de reducir esa brecha del desempleo. Ahora, con el tema de la informalidad, Susana, fíjate que hemos sido reiterativos en Portafolio Económico, porque nosotros tenemos, hay muchas ventanas que están, diríamos, focalizadas a contribuir para que esa brecha se reduzca. Y, por ejemplo, un Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME con un capítulo para, ¿verdad?, para todo el tema de las pymes. Tenemos el tema de instituciones. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo tú tienes, por ejemplo, programas en el área agrícola, donde hay proyectos que están incentivando, por ejemplo, a los jóvenes que quieren emprender en el área agrícola. Tú tienes, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, que tiene unos programas que están incentivando a esos emprendedores jóvenes y lo están apoyando. Tú tienes, por ejemplo, a Promipyme, que permanentemente vive anunciando facilidades crediticias para mujeres, para jóvenes, para emprendedores. Por ejemplo, el Banco de Reserva también tiene capítulos, sin hablar de la banca privada. Entonces, al final del camino, fíjate que te hablé de una lista de instituciones que están, diríamos, alineadas. Ahora, ¿por qué el efecto positivo de que tengamos entonces en el sistema por el otro lado? Fíjate que esto que comentaba es por la línea de negocio. O sea, te doy los cuartos, te doy la facilidad, por ejemplo, te llevo los equipos para preparar tierra, etcétera, etcétera, te financio tales cosas. Entonces, ¿por qué no llega aquello? No llega entonces al Ministerio de Trabajo, a la Cámara de Comercio y Producción, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Tesorería de la Seguridad exactamente. Social. Entonces, ahí hay un punto roto, ¿verdad? Hay un punto roto. Hay un eslabón faltante. Exacto, falta ese eslabón que hay que ver qué es lo que falta para hacer el acompañamiento. Porque, por ejemplo, desde acá, desde la grada, ¿verdad? Y quizá, como dicen por ahí, que desde la grada se ve más lindo. Si nosotros, por ejemplo, pensáramos, bueno, está bien, mira, para tú poder tener acceso a este crédito, a una tasa cero, fíjate que el Banco Agrícola, por ejemplo, presta a tasa cero. Pudieran inclusive otras instituciones poder colocar unos recursos a una tasa muy parecida a tasa cero, con las condiciones siguientes. Mira, ¿cuántos empleados tú tienes? Yo tengo 2 empleados. ¿Cuánto tienes? 3 empleados. Perfecto. Mira, te vamos a financiar, pero la condición es que tú vayas a inscribir este personal en la Seguridad Social, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo, en la Tesorería de la Seguridad Social, y evidentemente como requisito tú vas a ir a Impuesto Interno y vas entonces a tramitar el RNC para que tú puedas entonces comenzar a operar como un pequeño emprendedor. Pero mira, también la asesoría tú tienes la posibilidad de venderle al Estado, porque tú lo que estás produciendo es mango, o estás produciendo cualquier rubro que es aguacate, que es de interés del Estado. Entonces te recomendamos entonces constituirte en una pequeña compañía, y entonces los requisitos son estos, y
el capítulo de formalización expedito que te voy a dar, porque de hecho, fíjate que el Estado, desde la gestión del presidente Danilo Medina, creó, por ejemplo, el Formalízate, que es un mecanismo donde tú, a través de un portal, hace todo. Sin embargo, la población, producto de las mismas estadísticas que estamos hablando de la informalidad, pareciera que la población no está aprovechando este canal. Entonces, tenemos que hacer un análisis FODA para nosotros entonces, como Estado, decir qué está pasando, que estamos creando estos mecanismos, pero al final del camino, cuando vemos las estadísticas, las estadísticas indican que, porque Susana, estamos hablando que la informalidad supera el 50%. Estamos hablando, Basilio, que esa informalidad se ha arropado las inversiones, que no hay un retorno de inversión, porque todas esas inversiones que se hacen, toda esa inversión que se están realizando en el campo, todas las inversiones que se hacen desde el Ministerio de Industria y Comercio, todo ese gran esfuerzo que se han dado para la creación de pymes y MIPYMES. Entonces, este estudio lo que dice es que estas se están operando bajo la informalidad. Entonces, bajo la informalidad no hay un sistema de seguridad social que pueda ser robustecido, pero tampoco existen garantías laborales verdaderas para los empleados. Y otra cosa, Basilio, amén de todos esos grandes esfuerzos desde el gobierno pasado hasta este gobierno en relación al punto, se tiene que buscar un mecanismo, Basilio, donde estas pequeñas empresas, estos pequeños emprendimientos puedan formalizarse. Se tiene que buscar la manera, se tienen que desarrollar las estrategias, porque otro elemento también importante. En esta semana conversaba con la muchacha del salón donde asisto y tiene una realidad. ¿Cuál es la realidad? Tiene una empleada bajo una licencia médica, ¿verdad? Ella está formalizada ante la Tesorería de la Seguridad Social y está con los trámites de la CISARRIL. Pero esta empleada, bajo esta realidad, tiene que pagar un sueldo, ¿verdad? El sueldo de la empleada que está en cese por enfermedad común, tiene que hacer una contratación nueva y tiene que esperar a que todos estos trámites burocráticos puedan ser resueltos para ella recibir ese pago, es verdad, esa indemnización o el pago de esta licencia o por enfermedad común. Pero mientras tanto, la realidad de un pequeño emprendimiento es que no cuenta con los recursos para poder resistir una licencia de 3 meses por un tema de enfermedad común. Entonces, pero este proceso para subir, para informar a estas instituciones de esta baja, sigue siendo complicado y muy burocrático. Mira, tú has tocado un punto que es donde interviene lo que es la comprensión del desenvolvimiento social de la sociedad. Y a veces, por ejemplo, cuando tú traes un asesor internacional, que tú lo sientas ahí a desarrollarte un plan de negocio, un plan estratégico de estas instituciones, evidentemente el individuo se sienta, él viene con la cabeza de allá, de un país desarrollado, y se sienta ahí y hace un plan lineal. Sin embargo, por lo mismo que tú planteas, o sea, porque cuando tú ves que las estadísticas te dicen que el 57% entre el desempleo y la informalidad, o sea, es el número que tú tienes en desocupación formal, o sea, porque no están formalizados. Entonces ahí eso te invita a ver la efectividad del modelo. Y por ejemplo, eso que tú planteas, fíjate que esa es la realidad prácticamente del 100% de esas MIPYMES que están ahí. ¿Cuál? O una muchacha que es dueña de un pequeño salón, que lo sabe todo el mundo, todo el dominicano que ha ido a un salón, sabe que en un salón mínimo hay 5 empleadas. O sea, entre la que pinta las uñas, la que pone tinte, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero esa tipa que está ahí liderando el salón, esa no prende una computadora
porque sabe dónde está el botón de prenderlo, pero manejar... Porque se le indica. Sí, manejar este tecnicismo de subir una página, de ahora sube la licencia, de qué sé yo qué, y ahora con todo este mecanismo complejo que la CISARRIR implementó. Ha desarrollado, que es complejo. Correcto. Entonces, ahí viene, entonces el otro tema que viene es que producto de esa burocracia, el proceso de validación para lento. aprobar, por ejemplo, una licencia y devolver el porcentaje establecido por la ley. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjate que tú le estás diciendo a esa empresa, para que nuestro público pueda entender el proceso. La empresa no está obligada a pagarte el salario en ese periodo de licencia, sino quien está obligado es el sistema a pagarlo. ¿Qué pasa? El sistema se toma su tiempo. Nosotros tenemos casos de embarazo, de verdad, porque el muchacho cumple un año y todavía no ha recibido. Y ahí es que comienza a llegar el primer pago. Correcto. Sin embargo, los negocios, ese MIPYME, por solidaridad con su empleado, comienza a pagarle. O sea, comienza a financiar lo que el sistema debe de pagar ahora, porque tenemos que poner las reglas sobre la mesa. Si tu sistema te va a tomar tu tiempo, págame intereses de ese dinero que yo estoy financiando a ese empleado mío, en lo que tú tomas la decisión de tú comenzar entonces a enviar o págamelo en lo que tú resuelves tu tema de aprobación, porque las informaciones están ahí, tú me conoces como empresa, pues entonces tú pudieras hacer lo mismo que yo hago, que es pagarme en lo que tú autorizas. Correcto. Entonces, fíjate, entonces todo esto, ¿qué hace? Que tú alejas la formalidad. ¿Por qué? Porque tú dices, pero ven acá, porque si además de eso te tengo que contribuir, cuando yo necesito que entonces venga de allá para acá el retorno para yo equilibrar y subcontratar al otro en lo que él está de licencia, entonces tú te tomas tu tiempo, dura 6 meses, 4 meses, 5 meses, y como quiera, por un tema de solidaridad, porque el empleado viene donde mí y comienza a pelear conmigo que por qué la CISARRIR y pierde la fidelidad con el proyecto, porque esa es la otra, porque lo que está viendo el empleado es que está con un empleador que no entiende su realidad. Y es que él está en su casa, Susana, sin generar dinero. Entonces, sin generar dinero y con gastos. Totalmente, totalmente. Así que son de los temas que deben de analizarse, porque no es lo mismo tú alinear una estrategia para una gran empresa que tiene los flujos, tiene los recursos para poder sobrevivir financiando estos temas de subvenciones, que a este pequeño emprendedor que diríamos, como decimos popularmente, lo que tiene para vender es lo que tiene en el mostrador. Nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.